La actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de primera. Hola, bienvenidos. Bueno, no vamos a hablar específicamente de candidatos y candidaturas porque las cartas ya están echadas. Más allá de los nombres, ya sabemos quiénes en general van a participar. Se conoce mucho de encuestas, se conocen las posibilidades a priori de cada uno, pero más que del candidato y su candidatura, lo interesante es hablar de las propuestas de estos señores y señoras que ofrecen su postulación para la ciudadanía argentina. Y decimos esto en una semana donde se han repetido cosas que ya son parte de la vida argentina contemporánea y prácticamente podríamos decir hasta una cuestión patológica. Ha habido un nuevo paro general basado, estructurado sobre la huelga de los gremios del transporte. Algunos hablaron como si les sorprendiera esta situación, hablaron de paro político, como si hubiera paros que no son políticos. Ojo, distinto, lo hemos dicho muchas veces, un paro partidario, un paro a favor de determinado partido político. Pero en este caso el paro no fue ni siquiera a favor del partido que fundó en su momento Hugo Moyano, el jefe de una de las CGT opositoras. Sí se lo podría quizás encuadrar como partidario en el sentido de opositor u oficialista. Obviamente es un paro opositor. Y está movilizado o fue movilizado por 3 centrales que obviamente numéricamente y también cualitativamente superan a las otras centrales oficialistas. Estamos hablando de la CGT de Moyano, la CGT de Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli. Pongámoslo entonces en esos términos, si quieren calificarlo de paro partidario, pero no de paro partidario en cuanto a identificación con un partido político. Un paro que se juega por la oposición, por ser opositor en definitiva, no la oposición de las estructuras partidarias, insisto. Dicho esto, evidentemente como ocurrió en otras circunstancias, la huelga ha tenido un éxito indudablemente. El éxito está garantizado desde el mismo momento en que el transporte es el que inicia o motoriza ese cese de actividades. Después están quienes se enancan en ello, hábilmente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y después hay otro sector que es el que se encarga, si se quiere, entre comillas, del trabajo sucio en estas características. Cuando decimos trabajo sucio, estamos diciendo, en términos figurados, obviamente, y que tiene que ver con los cortes de calle, con los piquetes, etc. Esto ya viene estando a cargo de la izquierda más dura, de la izquierda trotskista, la izquierda marxista, la izquierda maoísta. Ahora, ¿están de acuerdo con Moyano? Por lo menos en la acción sí, en las consignas básicas, muy elementales, claro que están de acuerdo. Obviamente que de manera ideológica están en las antípodas, pero de todas maneras unos son funcionales a otros. Así que esto, si continúa esta escalada de conflictos, va a seguir repitiéndose. Además, la izquierda tiene su característica histórica de foquismo, de la lucha en la calle con ruido, con cortes de arterias, etcétera, manifestaciones. Y se debe también sumar a estos grupos, a estas organizaciones, porque personalmente la izquierda no tiene representación gremial en el sentido de estructuras, salvo algún par de sindicatos, incluso seccionales. Después, no tiene la izquierda dura no tiene un poderío en los gremios. Donde sí se nota y mucho es en el tema de los subtes. Pero en este caso, a nivel general, han contribuido, pero no tienen una incidencia definitoria para el éxito de un paro, salvo para impedir que la gente se movilice a través del subterráneo justamente. Así que, en definitiva, esto ha sido una representación similar
a la de otras ocasiones. Ahora la incógnita es si el próximo paro va a haber, en primer lugar, si va a haber un próximo paro, así de características generales, y obviamente van a tener que subir la apuesta, porque ya lo viene diciendo, por ejemplo, Barnuevo intentó presionar en la anterior ocasión y quedaron en las 24 horas. Ahora ya se está hablando de 36 o 48 horas, que sería la lógica del accionar sindical, porque si un conflicto va increciendo, evidentemente tienen que seguir por ese andarivel. La otra parte, ¿qué hace el gobierno ante esto? Y el gobierno no da respuesta, en definitiva. Es válvula de escape, si queremos diferenciarlo o marcarlo o definirlo, mejor dicho, de alguna manera. Porque el gobierno ya ha dado muestras de que no va a ceder, y menos en esta época de fin de ciclo. Ha hecho por allí alguna fantasía con el tema del impuesto a las ganancias, que ya vimos que no dio resultados, y también ya se fue el humo que se había tirado por sobre el tema de las paritarias, porque la consigna justamente de este paro fue paritarias libres y no al impuesto a las ganancias. Pero las paritarias, en definitiva, el gobierno simuló ponerle un cepo, el gobierno mandó su mensaje a través de Cristina Fernández y Axel Kicillof, fundamentalmente, acerca de que no iban a permitir más de un 30%, pero numerito más, numerito menos, todos los gremios están firmando por arriba del 30%. ¿Y cómo es esto? Claro, anuncian un 27, 27,5, 27,8, etcétera, que es el número mágico que quieren mostrar. Pero después, los sueldos, usted, estimado televidente, sabe, porque además seguramente reciben muchos de ustedes un recibo de sueldo a menudo, todos los meses, entonces tiene una conformación ese salario. Usted puede decir en el básico 27, pero después lo dibuja. Esto es histórico en todos los ítems y todos los agregados y los adicionales. Por ejemplo, sin ir más lejos, el gremio de Moyano tiene una serie de adicionales y de diferenciación por categorías, por jerarquías, pero además por rama de actividad y por actividad específica que no se imagina. Entre a internet y mire las ramas y las distintas actividades del rubro camionero. Tiene la larga distancia, la corta distancia, la media distancia, carga peligrosa, tiempo de espera. Usted ahí le aumenta un ítem un 100% y ya quebró en el promedio final del sueldo conformado, quebró ese 27%. Está clarísimo. Después están aquellos que negociaron por ciertos beneficios, por cuestiones relacionadas con las obras sociales, con los descuentos para su propio haber social, pero en definitiva no se ha cumplido lo que se dijo. Fue toda una cortina de humo, ya pasó el momento más álgido de esta historia y ahora cada uno va a ir firmando de acuerdo a lo que arregle con los sectores patronales, porque sería una contradicción. Bueno, puede haber una contradicción más, ha habido muchas, pero sería una terrible contradicción, porque si, por ejemplo, se ha aprobado ya, y lo firmó y lo dijo el secretario general de la bancaria, Palazzo, ya ha firmado el aumento promedio 33%, con una montaña de miles de pesos de beneficios adicionales, como para el día del bancario, por ganancias empresarias, que es verdad, los bancos han tenido impresionantes ganancias. Bueno, lo ha firmado y lo ha aprobado y se terminó de cerrar en una reunión con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Eso lo dijo Sergio Palazzo. Con lo cual, bueno, todo, como dicen en el barrio, mucho jarabe de pico. Así están las cosas planteadas en el mundo sindical. Otro hecho que tiene que ver también con lo sindical y lo laboral es la cuestión relacionada con la pobreza. Un debate que otra vez se repite, histórico, ¿no es cierto? Y cada gobierno dice, yo tengo menos pobres que el anterior. Pero en este caso se ha cometido un error, por decirlo de una manera benévola, porque por ahí no es un error y puede interpretarse como una provocación, como una simplificación o como una justificación, como a usted le parezca. Si es oficialista, va a estar de acuerdo con lo que dijo la presidenta y después con toda la claque, entre ellos Aníbal Fernández,
que, y acá está el punto, llegaron a comparar la pobreza argentina con la de Alemania. Sin ningún pudor. Uno a veces dice, hablamos de este tema, no lo hablamos, lo discutimos, no lo discutimos. Porque claro, a lo mejor lo que están buscando es que hablemos de este tema y no hablemos de otros. Entonces estamos 3, 4, 5, 10 días hablando de estadísticas, de formas de medición, comparando sociedades, etcétera. Y hasta, como están las redes sociales desde los últimos años, hasta uno ha visto diversos chistes y gente que se mofa de un sector y del otro por esta cuestión, ¿no es cierto? Y siempre, bueno, con una cuestión tan cara y tan importante como es el tema de la pobreza. Bueno, dicho todo esto, ha sido, me parece, por lo menos un exabrupto, así se dice, haber hecho este tipo de comparaciones. Así que bueno, ya hemos hablado mucho de este tema, ya como les dije, las cartas están echadas por estas horas. No se olviden que este fin de semana está la colecta de Cáritas de la Iglesia Católica, aquella que se bautizó en su momento como colecta Más por Menos. Así que tratemos de ayudar a nuestros hermanos, ya que se está hablando tanto de la pobreza. Una pobreza que realmente existe y en números superiores a los que se venden desde el oficialismo. Esto es Títulos de Primera. Mi nombre es Luis Tarulo. Gracias por estar y ya comenzamos con nuestro programa enseguida. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Estamos con Mariano Gendra Gijena, que te puedo decir con todo respeto, un polirrubro. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo no? No, porque en primer lugar es abogado, pero además juega en varias áreas, ¿no? Y gracias a Dios lo tenemos aquí porque vamos a poder hablar de muchos temas. Fundamentalmente su preocupación son los consumidores, ¿no es cierto? Que él también es un consumidor, por supuesto, así que cuidas tus propios intereses también. Totalmente, todos lo somos. Sí, Mariano, bueno, y es un referente del Frente Renovador aquí en la capital federal. Pero dejemos de lado la política un rato, que eso está bastante caldeado, el tema político, pero hablemos de esta actividad que va directo, ¿no? El contacto muy directo con la sociedad y con el ciudadano, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo estás viendo vos desde tu postura de defensor de los derechos del consumidor? Mira, hace 20 años que venimos trabajando en el movimiento de defensa del consumidor, con sus luces y sus sombras, obviamente, como toda historia, y la verdad que en estos 20 años ha habido una concientización muy fuerte por parte del ciudadano de que es un consumidor. Y es algo muy interesante porque es algo que no tiene distinción, es decir, todos somos consumidores. No importa las ideas políticas que tengas, no importa el físico que uno tenga, no importa si sos hombre o mujer, no importa tu religión, no importa absolutamente sexo, nada. Es decir, no hay distinción, todos somos consumidores. Bueno, lo dice la Constitución, perdóname, somos todos iguales ante la ley. Totalmente, bueno. Es otra de las igualdades que tenemos, ¿no? en este mundo moderno, si lo queremos llamar así, en el cual no hay persona que no sea consumidor. En mayor o en menor medida, todos lo somos. Por lo tanto, todos sufrimos los flagelos que esto implica, los problemas que esto implica más en nuestro país,
y todos tenemos que tomar conciencia de que tenemos derechos y que esos derechos debemos hacerlos respetar de alguna manera, en forma individual o en forma colectiva. Y en un país en el cual donde rara vez se respetan los derechos, donde recurrir a la justicia es un problema ya de por sí, más allá del problema que uno trae encima, digamos, para recurrir a la justicia, y en la cual uno a veces trata de decir, bueno, con los problemas cotidianos que todos tenemos, deja de lado o, digamos, desiste de reclamar esos derechos en pos de vivir un poco más tranquilo. Claro, porque además la burocracia atenta contra tu salud mental. Totalmente. Es terrible. Ahora yo te pregunto, porque organizaciones de consumidores, hay muchas, o de defensa del consumidor, muchas. Hay varias. Sí. Están varias por hablar de las serias. Después estarán algunas, como en todo lugar, que puede ser más, menos seria, pero no importa. Pero hay varias conocidas, 4 o 5, como la de ustedes, ¿no? La del doctor Polino. Así es, un gran amigo. Andrada, claro, sí. Bueno, etcétera. Bueno, en síntesis, la pregunta es esta. Ahora, el Estado, que somos nosotros, pero hablemos del gobierno más que nada, porque acá está confundido un poco Estado y gobierno, Totalmente, ¿no? así es. Digo, ¿hay respuesta concreta ustedes en sus estadísticas? ¿Ven alguna respuesta positiva para con la gente? En términos generales, no. Después sí podemos ir a distintos casos particulares en donde vemos que el Estado o el gobierno, mejor dicho, en este caso, ha avanzado. Pero en términos generales no, es decir, lamentablemente, y lo vemos con todas las cosas, lo vemos con el tema de los celulares, con las redes de internet. Hace semanas que todos los medios están diciendo justamente que unilateralmente las empresas que funcionan en forma carterizada aumentan no solamente los planes, sino que ya no te están dando el mismo servicio de internet que supuestamente teníamos hasta principios de año. Si te cambian los planes arbitrariamente. Unilateralmente, y vos o lo aceptás o dejás de hablar por teléfono, porque si vas a cualquiera de las otras dos empresas, también te sucede lo mismo. Por eso está en una situación totalmente, es un oligopolio. Sí, es de un decir eso que decís, dejás de hablar por teléfono en ese momento. A cada rato dejás de hablar por teléfono porque no anda, claro, no andan las líneas, no hay antenas suficientes, etcétera. Pero al margen de eso, perdonándole eso, está el punto que decís vos, ¿no? Claramente, es decir, no tenés servicio de datos. Tenés que hacer como la vieja propaganda, la parabólica humana para tratar de tener señal. Llamás a cualquier celular y tenés que intentarlo varias veces porque rara vez podés lograrlo desde de la primera marcación. Tenés una conversación de más de 3-4 minutos y seguro que se te va a cortar. Vas a tener que volver a marcar para continuar esa conversación. Y además, tenés obviamente que durante días que no tengas el servicio, por X circunstancia, la compañía no te va a resarcir. Es decir, si no hay por parte del usuario, en forma individual o colectiva, a través de las entidades de defensa del consumidor, algún tipo de denuncia, queja, vos eso no lo vas a tener. No hay control por parte de los organismos. Ahora crearon una mega agencia federal de comunicaciones con nombres muy rimbombantes, que lo único que genera es mayor burocracia porque centraliza absolutamente todos los demás organismos y programas que tenía el gobierno en materia de telecomunicaciones. Esa es la famosa AFTIC. Sí, exactamente. Así, ¿no? Sí. No me pidas qué significa porque es muy difícil recordar. Ya tenemos con nombre. La AFSCA suficiente. Tal cual. Ahora tenemos la AFTIC. Exactamente. Sí, es poderosísimo ese ente. Es muy poderoso, va a generar más de 15.000 puestos de trabajo. Tiene un presupuesto millonario y todavía no tenemos bien claro para qué sirve ni cuáles son los objetivos desde el punto de vista del Estado que se han implantado a través de esta ley de Argentina Digital. Repartimos millones de computadoras, de netbooks, supuestamente a todos los habitantes de la Argentina. Sin embargo, esas computadoras no tienen detrás un soporte de red de internet suficiente para poder utilizarla como corresponde y que ese usuario tenga el acceso a internet para el cual se le ha entregado esa computadora, claramente. Claro. ¿No? Entonces, siempre estamos con la fotografía, con el relato de tratar de, digamos, para lo político, un relato en el cual esté inaugurando algo, pero después cuando vemos en los hechos y empezamos a profundizar, nos estamos dando cuenta que queda en la superficialidad, lamentablemente. No tenemos un buen sistema de redes, no hay un control por parte del Estado de los servicios de telecomunicaciones. Hace años que todas las entidades de consumidores en su conjunto están pidiendo que
el servicio de telefonía móvil sea un servicio público. No hay forma de lograr eso. Los proyectos de ley que había en el Senado hasta el año pasado, algunos inclusive de senadores del oficialismo, fueron todos trabados y están hoy en día totalmente congelados porque las telefónicas, sabemos, esto ha sido público, a través de la licitación de los 4G y el aporte de los 2.400 millones de dólares para solucionar un problema de caja, digamos, del Banco Central, ha logrado que la ley que fue sancionada el año pasado sea una ley muy light, en la cual no se le exigen inversiones a las empresas, en la cual no se le exige ningún tipo de calidad específica del servicio, en la cual no hay un control hacia esas empresas y, por supuesto, se borró totalmente cualquier posibilidad de que el servicio sea un servicio público. Además, se dan situaciones irónicas, si se quiere, ¿no?, para catalogarlas de alguna manera, porque el negocio se ha trasladado todo a la telefonía celular. Entonces, yo sigo teniendo mi línea fija. Hay gente que se desprendió de la línea fija. Claramente. Y yo hoy estoy pagando por mes. ¿Te puedo decir cuánto pago? Porque además tengo un plan que me permite hablar gratis los fines de semana. Quedé con un plan viejo que no me lo pueden sacar ahora hasta que yo le dé de baja, digamos. Eso, en ese sentido la ley me protege. Pero tengo un plan que 130 pesos por mes, algo así. Claro. Incluso puedo hablar a celulares y puedo hablar, tener llamadas gratis al extranjero a números predeterminados por mí, los fines de semana, con lo cual, digo, me están regalando el servicio de la línea fija. ¿Pero por qué? Porque estás pagando 500, 600, 700 pesos del otro sistema. Totalmente. Incluido, y te voy a decir, me llegó estos días una actualización de un seguro de uno de los celulares familiares, ¿viste? Porque son costosos y bueno, está el tema del robo de celulares. Correcto. Pero 90 pesos de seguro mensual. Lo cual que si vos lo multiplicás por... No digo que los 50 millones de celulares tengan seguro, pero un número, una quinta parte tiene seguro, es un negocio fabuloso. Y si tuvieran ese seguro, si lo siguen sosteniendo, es porque conviene, porque obviamente, por ejemplo, los estéreos en los autos no te los aseguran, porque son baratos y porque se roban mucho y porque, bueno, están mucho más expuestos. Una alta siniestralidad. El celular también, pero evidentemente hay un cálculo costo-beneficio que los beneficia sobremanera. 90 pesos estás pagando a lo mejor un 20, 30% de tu abono mensual, esos servicios full, un 20, ponele, estás pagándolo en seguro. Y vos fíjate cómo el sistema está totalmente distorsionado. Vos acabas de decir la telefonía fija. La telefonía fija es un servicio público. Claro. Por lo tanto, para quitarte a vos el plano, modificarte, etcétera, no solamente necesitan tu consentimiento, sino que sí hay un control específico por parte del Estado, que establece cuadros tarifarios, mínimos, máximos, etcétera. Y ahí también hay asambleas públicas. Exactamente, tiene que haber asambleas públicas para tratar cualquier tipo de modificaciones. La telefonía móvil, como vos dijiste, que es el gran negocio, porque hoy en día con el celular es una computadora. Ya el comunicarte por voz a través del celular es un servicio más que te da el celular, digamos. Cuando antes era la quintesencia, claro, hoy no. Hoy en día no, hoy en día tenés mensaje de texto, tenés programas WhatsApp y tantos otros que existen, accedes a cualquier portal de internet, podés trabajar con un teléfono a través de distintos programas. Es decir, entonces el teléfono, digamos, se ha transformado en una computadora de bolsillo, claramente, que entre otros servicios, y mal, te da la telefonía por voz. Claro. Agregale a eso el hecho claramente de que vos tenés hoy en día todo lo que es sobredimensionado la red, ¿no? En el cual no hay suficientes, la infraestructura no es adecuada para los servicios que se están otorgando, ni para la cantidad de aparatos que hoy en día están funcionando. Se calcula que el argentino tiene, de promedio por supuesto, mínimamente 2 celulares por persona. Por supuesto, no todos tenemos 2 celulares, pero es un promedio, ¿no? Entonces, donde esto cada vez está en aumento y vemos que vos entrás a cualquier negocio de telefonía celular, lo primero que hacen o intentan es vender, es más importante venderte el aparato que viene generalmente añadido a un plan determinado, pero lo importante es venderte el aparato, que vos vayas permanentemente, digamos, renovando
estas cuestiones. Yo me vanaglorio de mi Nokia 1100 y lo digo con orgullo y sin vergüenza. No, porque ¿sabes qué pasa? Este teléfono, ¿cuál era la utilidad inicial? Hablar. Claro. Y mensajitos y algún jueguito. Claro. Cositas muy básicas. Entonces yo con este teléfono hablo desde debajo del subte tranquilamente. Claro. No se me corta. En cambio veo gente con sus S5 o sus iPhone y no sé cuánto más. No quiero tampoco que se me vengan encima las empresas, pero con tantas funciones, como vos decís, ya la función específica dejó de ser hablar. Exactamente. Entonces no pueden hablar y están tecleando y a veces tampoco funciona. Entonces digo, como vos decís, bien, por fin encuentro a alguien que le da la razón a mi pequeño celular. No, sin duda. Eso es y otras cosas, ¿no? Que esto ya tiene que ver con tecnología, que yo ando buscando desesperado un chip para pasar todos los teléfonos. Tengo como 1000 teléfonos guardados en la memoria. Y los chips más de 250 no agarran. No te lo va a permitir. ¿Cómo es esto? No, no te lo va a permitir. Me llama la atención, ¿viste? Podés hablar desde la luna con un celular, con un teléfono satelital, pero el chip no te acepta más de tantos teléfonos. Bueno, pero sin entrar ya en detalles que serían hasta secundarios, hay otro tema del cual como consumidor, pero más que como consumidor, como usuario, como ciudadano, estás muy metido. Parece banal, pero es un tema que se las ha traído y mucho. El tema del monumento a Colón. Que ahora ese monumento está por la costanera dando vueltas y ya está colocado el de Juana Zurduy. Bueno, ya vemos cómo terminó la historia, pero ¿qué pasó en todo eso? Mira, eso es interesante porque eso hace a la identidad cultural de todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, creo que excede meramente el tema de si el monumento está bien colocarlo en esta plaza o está bien en otra plaza, si colocarlo de esta manera o colocarlo de la otra. Lamentablemente esto surgió por un capricho, ¿no? Presidencial a través de una sugerencia o exigencia de otro presidente, en ese caso que era Hugo Chávez de Venezuela, cuando le dijo a nuestra presidenta de cómo podía tener frente a su despacho a semejante genocida. Lo cual esto implica en primer lugar un desconocimiento de la historia total, porque quien sabe mínimamente historia de la primaria o del secundario, Cristóbal Colón nunca fue ni genocida ni nada, porque obviamente se dedicó a descubrir América y hasta algunos sostienen, inclusive hoy en día, que hasta desconocía si realmente había descubierto en América. Él buscaba las Indias, claro, pero llegó acá. Eso es para discutir con como que llegó acá expertos en historia, que obviamente yo no lo soy. No, pero bueno, es un argumento que se usa también. Exactamente. Pero con esa intención, lo que se buscó es degradar la figura de Colón, no en sí por Colón en sí mismo, sino lo que significa Colón. Y Colón, al igual que Juana Zurduy, es parte de nuestra identidad cultural. Nosotros somos hijos claramente de esas culturas, de una cultura europea y una cultura americana, y somos orgullosos de ser hijos de esa cultura. Y si renegamos de uno de nuestros padres, claramente estamos renegando nuestra identidad cultural. Entonces creo esto se ve, este ataque y este ensañamiento hacia la figura de Colón y hacia el monumento particularmente, más allá de los detalles de cómo fue desarmado, no es un término muy técnico, un arquitecto, un ingeniero, desmontado, cómo ha sido desmontado, que según los expertos han encontrado que se han roto muchas partes, que lamentablemente, aunque ahora se vuelva a reconstruir, no va a ser el mismo monumento que estaba originalmente. Más allá de todo este daño que se le ha hecho al monumento en sí, acá hay un daño hacia nuestra identidad cultural, hacia todas las comunidades, la comunidad española, la comunidad italiana y todas las comunidades extranjeras que han venido y con muchísimo esfuerzo desde hace años y décadas vienen construyendo este país junto, claramente, con nuestros criollos y con el resto de los americanos que hemos construido esta gran América. Mira, si nos remitimos a lo máximo del poder en la Argentina, y dicho con todo respeto, por supuesto, pero es una analogía o una comparación, es como si le endilgáramos a la presidenta Fernández, que es de origen español, o a su madre, que es de origen alemán, igual que su difunto marido, Néstor Kirchner, de origen alemán, le endilgáramos o le reprocháramos las historias terribles que se han vivido en Alemania o en España. Una locura, claramente. Entonces digo, esto en un sentido inverso, ¿no es cierto? Bueno, y acá lo mismo. Vinimos de allí, nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia,
pero si no viviríamos derrumbando muros y derrumbando monumentos de acuerdo a los gustos de cada presidente o cada gobernante que llega. No solamente eso, mira, del lado del Frente Renovador, la verdad que permanentemente estamos denunciando estos relatos por parte del gobierno nacional que intentan hacernos creer que detrás de todo eso hay una gran revolución cultural. Y acá no hay una revolución cultural, es decir, se busca justificar el presente y manipular el pasado a través de las tarimas de cadenas nacionales, de discursos permanentemente en el cual nos hacen creer que hubo un pasado distinto del que hemos vivido, ¿no? Y de esa forma se trata de manipular el futuro nuestro y de nuestros hijos. Y claramente es que esto lo vemos, la misma realidad te demuestra que no es así. Es decir, se intenta con desconocimiento, por supuesto, con mucho desconocimiento, pero con mucha maldad. Yo creo que detrás de esto hay mucha mala fe, claramente. Se intenta atacar la identidad cultural de los argentinos, de los ciudadanos, de porteños en particular, porque esto es un monumento que está en una plaza, obviamente, de la ciudad de Buenos Aires. Hay un total anuencia y complicidad por parte del gobierno de Mauricio Macri, porque acá ha habido un acuerdo que fue sancionado por el Congreso de la Nación con los votos del Frente para la Victoria y del PRO, en el cual se avalaba este desmantelamiento del monumento, se avalaba que este monumento fuera llevado a Costanera y se avalaba que fuera reemplazado por el de Juan Azurduy. Que vuelvo a repetir, no es acá, no se trata la discusión si el monumento tiene que estar acá o allá. Capaz hay lugares mucho más lindos para poner el monumento, no tiene sentido ponernos a discutir eso, claro, si no es el motivo que hay detrás de esto. Y yo aprendí hace mucho tiempo, disculpame, que la verdad parcial no es verdad. Cuando vos ves la verdad desde un solo ojo, te vas a equivocar siempre, no importa desde qué ojo lo veas. Eso, la vida te va demostrando eso. Y se cree que la identidad cultural de un pueblo se puede forjar desde las cadenas nacionales, cuando en realidad la identidad cultural de un pueblo se forja a través de la vida cotidiana y real de cada uno de los argentinos y de todo lo que nos han dejado nuestros antepasados, con su historia y sus tradiciones, con sus luces y con sus sombras. Claramente que sí, porque en nuestra historia claro que tenemos luces y sombras. Vos sabés que a propósito de eso, te quería decir dos cosas. Una, que hay historiadores que también cuestionan un poco el accionar de Juana Azurduy, como todo personaje histórico, con sus luces y sus sombras, como decís vos. Pero por otro lado, lo grave de esto es cuando se descontextualiza. Exactamente. O sacás de contexto. Entonces traspolás, no sé, seguimos hablando de Perón, para decir algo contemporáneo. Pero Perón fue hace 70 años la aparición de Perón. Si seguimos pensando en términos de esa época, y vamos a seguir cometiendo errores, ni hablar de Colón o Juan Azurduy, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? Pero acá lo importante es, nuevamente, en vez de buscar una cultura del encuentro, que sería Colón, Juan Azurduy, qué mejor hoy en día para los argentinos estamos tan divididos, decir, señores, vayamos a una cultura del encuentro, reconozcamos nuestra identidad cultural con esas luces y esas sombras y tratemos de llevar un futuro, de construir un futuro mejor sin cometer esos errores de nuestros antepasados, o los propios que hemos cometido nosotros hasta ahora. Se trata de eso, de reivindicar una cultura del encuentro, no una cultura de la división. La cultura de la división lo único que lleva es a impedirme a sentarme y conversar contigo, porque vos pensás distinto a mí. Claro, esa es la idea. Mariano, te agradezco mucho esta visita, se nos acabó el tiempo, ha sido una conversación re amena, re amable, así que nos juntamos en otro momento, cuando vos quieras, esta es tu casa también. Te agradezco, muchas gracias por la invitación, muy amable, Luis. Hasta luego. Gracias. Mariano Gendra Gijena, abogado y bueno, especialista en defensa de los derechos del consumidor, bueno, una persona que se interesa por los problemas de la gente, como ustedes lo han escuchado, y político, por supuesto. La seguimos en un ratito con más títulos de primera. Hasta luego. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro.
Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, y como habíamos prometido también en el comienzo y anunciado, estamos con el doctor Héctor Lanza. Héctor Lanza tiene una particularidad, es un médico con mucha trayectoria, médico cirujano plástico específicamente, y político también, o bueno, opuesto ahora en la política por las circunstancias. Doctor Lanza, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Luis. Sí, ¿Estuvo bien la definición? ¿Político o opuesto, digamos, por las circunstancias en la política? Médico primero, bueno, sí. Persona, médico y claro. Bueno, y ahora es que cuando uno vive 65 años en un partido y siempre vivió ahí, pasó todas las que se pasan. Entonces, yo fui concejal 2003-2007, nunca más en mi vida, no sería más. Pero bueno, entonces yo vi que esto sigue para mal. San Martín no vamos en avance, vamos cada vez más retroceso. Entonces, bueno, hay que poner la cara en todos lados, que yo le digo a muchos, ustedes todo el día se la pasan maldiciendo a todos. Bueno, ponete, porque si no son siempre los mismos. Ahora, doctor, o Héctor, vamos sí, Héctor, sí, Héctor, no a hacerlo un poco más, doctor, no más amigable. Sí. ¿Por qué San Martín ha ido en esta decadencia, según sus palabras? Porque sí... Bueno, dejemos de lado todo el periodo democrático del comienzo, que había que consolidar otras cuestiones. Pero después vinieron otros gobiernos, estuvo Iboscus un largo tiempo. 3 periodos. Después, ahora, este intendente joven que vino con un discurso nuevo, como que iba a renovar todo, Gabriel Catopodis. ¿Qué pasó en San Martín? Y bueno, pero ya venía de antes, pero no importa. Vino Iboscus y 3 periodos, una sola obra, ni una. Entonces vos decís, la última, por ejemplo, de las grandes obras que necesitamos son todos los túneles de un lado y de otro, porque nosotros venimos desde Miguelete a José Alonso Suárez, que el tren divide exactamente la mitad de un partido de un lado de otro. No hay comunicación. Hoy yo crucé, para cruzar de un lado a otro en Villa Ballester estuve 40 minutos. Entonces no andaba una estación, me di la vuelta para cruzar por el puente. No puede ser que sean tan cretinos para los que vivimos ahí de que no se ocupen de esas obras. Bueno, vamos a tenemos un montón de obras que nos hicieron. Pero olvidémonos ya, porque eso de la General Paz ya no existe más. No, o sea, está todo unido. Sí. Creo que, bueno, más allá de los cuestionamientos, Vicente López está buscando, digo los cuestionamientos que se hacen al Metrobús, etcétera, Vicente López está buscando una coordinación ya directa con la ciudad, ya la está teniendo, de hecho, con esta obra. Y San Martín, que es un lugar tan particular, ¿no es cierto? Tan unido a la capital. Es el primer distrito de la primera sesión electoral, somos 600, es el tercer municipio del conurbano, 650.000 habitantes. Entonces, viste, no es posible que
que fuimos la capital de la industria, la cuna de la tradición, porque hasta los 20 años vivió José Hernández en San Martín, y tuvimos mucha gente de la cultura, la avenida artistas, José Hernández, la Ruta avenida 8. José Hernández, Ruta 8, por eso. Entonces vos decís, pero ¿por qué tanto? Bueno, por eso. Entonces hace falta, porque hay que tener la otra mirada de vecino, no solamente la partidaria de un partido. Hay que tener la mirada de vivir todos los días, de pasar. Yo ahora encima vivo, no más en San Andrés, nací en San Andrés. Vivo bien al fondo del 9 de Julio y Márquez. Entonces yo lo cruzo todos los días y voy todos los días. Y vos ves. Ahí limitando con San Isidro. O sea, limitando con San Isidro, que me queda cruzando el famoso puente de la avenida Márquez que no se construyó, y que, bueno, otro estanque más. Eso es lo que nos pasa. Estamos encerrados. No hay salida bien al Buen Aire, no hay salida a la General Paz por la famosa Ruta 8. No tenemos bien la comunicación entre un lado y otro, José Luis Alceres, que es la Ruta 4, que es la ruta del camino, digamos, de cintura. Hay otro problema, que, y discúlpeme. Y después estamos con los 200.000 personas en esa área que va Avenida de Márquez y el Buen Aire, desde una punta a otra de San Martín. Fueron todos los asentamientos. Claro, y discúlpeme la brutalidad, pero es así como lo dice uno en las charlas, cuando uno dice vamos a determinados distritos, en este caso nombro el suyo, porque usted es de ahí. Dice, en San Martín andá y pasá los semáforos en rojo de noche, porque es un peligro. Digo, ¿cómo la mala fama que se ha hecho un territorio si tan no tenés lindo? A la gallega que te dice, no, zona peligrosa, zona roja, te le dice la gallega de te lo va GPS. diciendo, claro. No, pero digo, ¿cómo se ha ido increciendo esa situación en los últimos años? Y cómo la desprestigia San Martín. Y hay algo principal que nadie dice nada, ni ni el otro intendente, la droga. La droga es un terrible, está en San Martín, es uno de los municipios que más droga tiene. Y nadie dice nada y todos se callan la boca. Si no me equivoco, el Padre Pepe no está ahí. Padre Pepe, que es amigo, está en la Cárcova, pero bueno, es una de las tantas. Sí, pero no puede pero el Padre Pepe no lo haga hacer de policía o de claro, hacer. No puede. Entonces, el Padre Pepe está ayudando, en cierta manera, para recuperar los chicos, porque tampoco hay un centro público para recuperación de droga. Ni eso tenemos. Pero hay tantas cosas para hacer en San Martín que un tema no está hecho. Eso es lo terrible. La rana. Perdóneme que siga con la Bueno, sí, la rana, una de las villas Villa Ballester, que es una de las famosas también. Claro. Pero después tenemos varias, 54 villas tenemos en San Martín. Entonces vos decís, pero ¿por qué tan maldito si fuimos una zona pujante y vos ves que tampoco hacia afuera volvemos a hacer lo de la capital de la industria? Por lo menos, bueno, no es capital, pero volver a incentivar, porque tenemos muchos galpones vacíos de lo que quedaron de la famosa época, y incentivar para que pymes vengan a San Martín. Si nosotros necesitamos, uno de los problemas básicos es trabajo. Claro, pero doctor, si usted tiene copada una comunidad o un distrito por la droga y por la violencia, yo ni loco pongo, ni menos un kiosco pondría. Bueno, sí, no, pero digo, es crudo. Bueno, es crudo. Entiendo, es un trabajo de Estado. Sí, claro. Un proyecto de Estado que hay que hacer. Pero, viste, nadie hace nada, pero no puede ser que nadie hace nada. Vos lo ves todos los días, que están vendiendo en cualquier lado. Todo el mundo sabe dónde venden. Ya del 94, 95, cuando te llevaban, yo en una época lo tenía cacho, entonces me llevaban los remiseros. Me dice, acá venden droga, acá, y si me agarran los padres de estos chicos que yo los traigo a comprar, me matan. Pero ya venía, pero ahora es ya terrible, no es que es en algunos lados, no, es terrible. Y aquel plan que, a ver, si no me equivoco, Carlos Brown impulsó para erradicación de pymes, ¿se mantiene ese plan o se quedó en el olvido? Eso fue Carlos Brown, y después Bosco intentó algo, pero no fue con la fuerza de Carlos Brown, sí que tenía la industria. Yo hice campaña con Carlos Brown en el 2003, donde fui concejal ahí, y eso lo tengo bien, eso de la industria y que es el motor y todo lo demás, sí que lo incorporé bien a mi ser. Mire, por más que yo sea médico, ¿no? No, usted es médico, pero bueno, también evidentemente tiene una ideología y son del pago chico, entonces se pueden llevar bien, más allá de después de las peleas mediáticas o partidarias. Digo, en su mira también está eso de volver a unirse los peronistas de alguna manera, porque tiene que estar. Yo siempre brego por la unidad. Brego por la unidad, que ahora del Frente para la Victoria, y brego por la unidad. No podemos estar tan separados porque si en realidad hablas, pensamos mucho lo mismo. Entonces, por ejemplo, eso, me acuerdo de Carlos Blanco, la incubadora de empresa, cuando no existe más. Está el edificio ahí, no existe más. Pero San Martín sí que tiene, y tenemos igual empresa, porque no es así. La mayor recaudación del municipio es de
de industria y comercio, que es higiene y seguridad. La tasa de higiene y seguridad es la mayor recaudación, así que quiere decir que se recuperó bastante en todos estos 13 años la industria en San Martín. Pero eso no alcanza, porque hay mucha gente sin trabajo, no hay incentivo, no hay escuelas de oficio, nos faltan varios bueno, eso fue un plan de destrucción nacional. Bueno, eso ¿no? fue destrucción con los industriales. Claro. Nosotros quedaron 2 o 3 industriales. Teníamos que tener 10, pero las escuelas de oficio, aparte de los industriales, hay mucha gente que tiene 20 años, que está todo el día en la calle, que no trabajó, que no estudió. Bueno, no quiere terminar. Mirá que ahora hay posibilidades. Yo creo que nunca hay posibilidades como para terminar la primaria y la secundaria con el plan. Entonces vos decís, pero 2 veces por semana de estudio, ni eso. Entonces, bueno, a darle un oficio para que tenga un trabajo, pero terminemos con trabajo, ¿no? Porque para enseñarle y después dejarlo en la calle de vuelta, no. Pero eso es lo que falta, porque aparte que el trabajo sí que dignifica. Y yo el año pasado hacía la cuenta de, en una sola de las Villa Independencia, que es la que queda al lado de la estación de Suárez, hacia el Buen Aire, se murieron 20 chicos de los tranzas matándose entre ellos. En el medio ha caído alguno, que por eso alguna vez sale en la noticia, si no, no sale. Como si eso no fuera inseguridad. Pero el padre, que cuando yo digo, a veces se enoja alguno, digo, bueno, pero esta persona cuando nació no nació ladrona, no nació delincuente, claro. Fue todo lo que lo llevó a eso. Bueno, después el padre, viste, se le metió en eso, porque yo le digo también a los padres, nosotros tenemos 2 escuelas importantes que son las escuelas alemanas en Villa Ballester. Sí. Mis hijos fueron ahí, yo los conozco a muchos padres, y decía, no podemos estar tan ciegos, cualquiera de nosotros puede tener cualquier hijo drogadicto. Y tenemos que estar todos juntos en esto, porque con alguna junta, con algunos boliches, los boliches de San Martín, a la noche hay droga en todo. Y el otro día me sorprendió, a 10 metros, pues me lo decían los chicos que fueron compañeros de mi hijo 16, que habían jugado hockey juntos en el Mitre. Me dicen, ahora el boliche que estaba a media cuadra de la plaza, dice, van chicas de 8 o 9 años a bailar hasta los 13. Nah, le dije, yo no te creo. Sí, me dice. Entonces, el sábado pasado, que yo andaba a las 7 de la tarde, por la calle Carrillo, ahí en la plaza, yo las vi. Y digo, a lo que llegamos. Y hay alcohol adentro. Sí, igual. Y hay alcohol adentro. Yo también, nosotros los padres, y los llevábamos, los traíamos hasta hace poco, no a esa edad, bueno, esa edad no iba. Pero los 15, 16, yo me acuerdo que recorríamos con mi hija que tiene 18, yo recorría todo un montón de lados, trayéndome después a 5 o 6, las íbamos a buscar y algunos las llevaba. Pero acá nadie, ni los lleva ni los traen. No, pero no se asuste, y no digo mal de muchos consuelo de tontos, pero no se cargue todo el sayo encima porque, como habitante del conurbano, como dirigente del conurbano, porque esto está pasando también en el interior, bueno, también. Y en el interior profundo, como le dicen, de Buenos Aires, básicamente, están ocurriendo cosas y graves. Y que cualitativamente quizás sean más graves, porque bueno, acá están a merced de muchas más tentaciones, de las grandes urbes, los grandes problemas, pero en el interior, que eso no ocurría, que son más chicos, ahora están todos conocidos, ahora ya no son todos conocidos. No. Es terrible, pero es en serio que y nosotros a veces decimos, bueno, si todos hablan de la formación docente, ¿no? Digo, bueno, si pongamos la escuela de formación docente, que no tenemos un lugar, pero ya le vamos a hacer uno. Y le dije, formación docente, pero escuela de padres paralela. Claro. La escuela de padres va a ser fundamental para que lo acompañe, no que los chicos sean un depósito en el club deportivo, pues dice, bueno, vamos a hacer deporte en todos lados, reactivemos los clubes de barrio, todo. Sí, pero no para que me lo lleve de 12 a 5 y lo tires ahí. Vos tenés que acompañarlo, tenés que acompañarlo en el deporte, tenés que acompañarlo como hacían nuestras madres y nuestros padres, que hasta los deberes. A los padres enseñarles que tienen que retar a los chicos cuando se portan mal o hacen mal las cosas y no al maestro o pegarle una cuchillada al maestro. Entonces todo va de la mano y se ha deformado. Bueno, yo creo que reencauzar cuesta siempre más que empezar. Claro. Pero tenemos que algún día empezar y reencauzar eso. Y en la escuela lo mismo, van y se fue. Lo mismo que los comedores. Yo por mí los comedores escolares los saco y la misma plata, sin poner más, preparo la comida y se la llevo a la casa. O va a estar la abuela, va a haber alguien va a comer en la casa. Pero no que estemos todos desorientados. Está bien, las madres trabajan. Bueno, pero busquemos la otra manera que no sean esas cosas, que tengan en familia. Lo mismo que los oficios. Yo me iluso en 2003-2007, cuando era concejal, quise agarrar a los gremios, ¿no? Y decirle, bueno, que yo conozco a varios, porque tenemos varios sindicalistas en San Martín. Digo, bueno, agarremos a los adultos mayores que están en los centros jubilados con sus oficios. Ebanistería desapareció.
Eso me hubiese gustado aprender. Bueno, por ejemplo, yo doy ese, porque siempre digo otros ejemplos. No importa, hasta el más estúpido de electricidad, lo que quiera. Ese adulto mayor, con los chicos de 18 a 20 o más, ese hace doble tarea. Hace la tarea de enseñarles, pero la tarea de consejo. Porque muchos de esos chicos ni los padres ni los abuelos le aconsejan. Claro, bueno, usted me está planteando una cuestión filosófica. Bueno, no, pero, y me imagino práctica. Sí, práctica y fácil de hacer. Fácil de hacer. Hablando un minuto nomás, para no perdernos todo en la política. Porque quiero hablar también de su profesión y de lo que está haciendo actualmente, que me contó que es muy interesante. ¿Cómo viene el tema? Porque dijo sindicalistas, dijo dirigentes, y me acordé de Barrio Nuevo, me acordé de Graciela Camaño. Luis de Barrio Nuevo y Graciela Camaño. Y bueno, pero ¿cómo anda con ellos también? Yo no ando bien, pero estaremos en otro lado políticamente, pero yo con ellos me llevé toda. Usted me dice, Carlos Brown, usted, Luis Barrio Nuevo, Graciela Camaño. Ya con esos 4 tienen más o menos todo el peronismo y se pueden hacer mucho. No, ya sé, pero digo de nombres rutilantes. Yo tuve ejemplos. Pueden hacer muchas cosas. Ejemplos familiares con ellos que así de médico, ¿no? Así que entonces ellos tienen buen concepto mío que nunca te van a decir, y aparte de vez en cuando lo encuentro a Luis en el Club de Golf de San Andrés y él va a jugar allá y pero bueno. Por eso es una cuestión de buscar la unidad y... Pero bueno, pero con esta ida y vaivene de toda esta política, viste, a veces... Pero así personal, no por ahí nada. El 11 de diciembre me pide algo y yo por ahí el 11 es otra historia. Cuénteme, perdón. Bueno, lo otro es así. A los dos nos gusta hablar mucho. Yo le quiero preguntar por el tema profesional, no se olvide. De cirugía plástica. Sí, dele. Yo hace del 74 que soy médico del hospital en junio. Entonces yo siempre estuve en cirugía plástica en San Martín, en el Eva Perón, que antes se llamaba Castec, pero el original fue Eva Perón. En ese hospital, en el 89 yo empecé a ser jefe, así que llevo más de 26 años de jefe del servicio. Y antes era un servicio más chico y nosotros hicimos todo lo posible para crecer, y en la actualidad soy uno de los servicios más grandes de toda Latinoamérica. Tengo 24 residentes, más otros rotantes más, que son más 30 y pico, y 10 médicos de planta. Lo hicimos crecer tanto porque ¿para qué? Porque nosotros siempre fue la idea de ir a las provincias a operar. Y habíamos empezado en el 96, 97 a ir a Corrientes, ir a Catamarca, ir a algún lado, pero una vez no se puede. Uno si emprende eso no es una vez al año, porque una vez al año nosotros tenemos un nombre para eso, es el safari quirúrgico. Claro, mira qué interesante. Bien, y yo luché en la Argentina porque venía un grupo en el 97, Rotaplas, que iba a Mendoza y a Santiago del Estero. Y fui a Mendoza a protestar y a hacer un recurso de amparo, que no pueden dejar a alguien que venga y que haga el tendal, pero no controlaban a nadie en un año. Entonces, ni sabías quién viene ni nada, ellos entraban por la puerta, total, traían... Bueno, entonces, pero yo ofrecía ir nosotros, hasta que, vueltas y vueltas la vida, yo encontré, cuando era concejal, encontré a Berni en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y con él empezamos en el Chaco. Sergio Berni, claro. Sergio Berni, que también era médico, por supuesto, pero esto también lo entendía. Entonces empezamos con el Chaco. Cuando íbamos a ver los pacientes y los queríamos operar allá, no hubo caso. No, signos políticos diferentes. Pero dije, pero si nosotros para operar a alguien en el hospital, yo no le pido si es peronista, radical, nada. Cuando operamos y se acabó. No tenemos esas cosas los médicos, no la entendieron nunca. Entonces traíamos los 80, de cada 3 meses traíamos contingente de 80 personas y los operamos en San Martín, en el Eva Perón. Y así íbamos, yo iba a verlo después, y así íbamos así, hasta que un día, la otra cosa que nos pasó, que uno va aprendiendo con esto, aprendí 800.000 cosas, pero la otra importante era que ellos no iban a volver más a Buenos Aires. La única vez que venían a Buenos Aires. Claro. Entonces, le pasaba lo mismo que en Mendoza, no había control, no había nada. De sábado al otro sábado, el viernes cargábamos un micro, cargábamos la vianda y ellos venían a conocer Buenos Aires, pero no por televisión, sino de frente. Pidieron la boca, pedían, por supuesto, la Casa de Gobierno, la plaza, el Cabildo, Congreso, la cancha de River, la cancha de Boca. Y algún grupo pidió ir al Tigre también. Pues no importa, y el zoológico, yo me reía, porque de ahí de Cerro que Peña tiene un lindo zoológico, pero pidieron venir al zoológico ahí. Entonces ese día los llevábamos a pasear por Buenos Aires. Y en una de esas visitas, que también yo aprendí también, con esa visita aprendí la visita guiada en Casa de Gobierno, en el 2005. Y en esa visita fue la casualidad, nos recibe el presidente Néstor Kirchner, recibió todo, con vendaje y todo, nos recibió. Y bueno, y entonces eso dijo, bueno, nacionalicemos esta campaña. Y ahí pegamos el salto. 2007 estábamos en 5 provincias, Misiones, Chaco,
Salta, Tucumán y Santiago. Y después con el tiempo agregamos Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y provincia de Buenos Aires, por supuesto, que no se escapa. Y ahora vamos a agregar 3 más, que es Santa Cruz, Neuquén y Jujuy. Ahí tiene, bueno, ustedes están trabajando y hasta ahora, en desarrollo social con Alicia Kirchner y Castañeda. Pero fue los únicos que me entendieron, mis amigos de salud. Jamás me lo entendieron. Y mirá que yo tenía relación buena con muchos de ellos, porque por relaciones de operaciones y todo lo demás, pero llegábamos al abrazo, vos sos grande, qué sé yo, y hasta ahí llegábamos. Sí, digamos que es una tontería. Entonces, entonces, pedirle certificado de kirchnerista a uno o de no kirchnerista al otro es toda una tontería en determinadas situaciones. Entonces fue la única que entendió esto. Porque entonces yo digo, bueno, por eso es mi ídola. Entonces, porque fue mujer, porque tenía sensibilidad social y porque tuvo hijos. Nadie sufre tanto en una familia con tener alguna discapacidad de algún chico, ya sea una cicatriz en la cara por una quemadura o algo menos todavía. Bueno, mal operado del labio leporino y sigue hablando mal, también es una cuestión de... Entonces, con estas operaciones, el mejor título lo puso un día en el diario, dice, operar para incluir. Claro. Mejor título que yo vi de un periodista. Y es verdad, incluimos porque él tiene, por su trabajo, por su relación con los demás, ahí lo incluimos. Y a los padres los liberamos. ¿De qué? De la carga que tiene, porque el padre siempre va a tener esa carga hasta que no le solucione el problema. Y ya llevamos 6.850 operados en estos años, pero de los 3 meses pasó después a 2, pasó a mes, pasaba a 15 días y ahora son todas las semanas del año que vamos a hacer un operativo. Esta semana nos toca San Juan, la semana que viene nos toca provincia de Buenos Aires, vamos a estar ahí al lado de Tigre, San Fernando, ya estuvimos en Mercedes, bueno, y así hacemos 2 en las provincias y 2 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas las semanas, y hay semanas con 2 operativos al mismo tiempo. Por eso que nosotros somos muchos y los ex residentes también siguen colaborando. Doctor, se nos acabaron. Hablamos 20 minutos, bueno, parece mentira. Parece mentira. Dígame, ¿cuándo son las elecciones y su precandidatura? La lista cierran el 21 y las elecciones son el 9 de agosto para todos nosotros. Listo. El doctor Héctor Lanza, cirujano plástico, usted lo ha conocido, es candidato a intendente del partido de San Martín. Aquí nomás, cerquita de la capital federal, pegadito. Bueno, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene con títulos de primera. Gracias.